Qué bueno que no fuiste. No tiene por qué ser ahora. No darás a luz en prisión. Si soy sincera, tal vez me crean. ¿Eres ingenua? Te culparán sin pensar y también te beneficiaste de su muerte. ¿Ya lo ves? ¿Qué debo hacer ahora? Todo menos ir a confesar. ¿Y Andrei? Ahora mismo soy yo quien le oculta lo del bebé. Bien, tu culpa es del tamaño de un elefante. ¿También dirás que por tu culpa asesinaron a Masha? Cálmate y respira. Tendrás un bebé y Andrei dejará de preguntar. No puedo hacerlo. Si sigo así, todo terminará muy mal. Será mejor que me vaya. ¿Desde cuándo eres tan terca? No vayas a arruinar tu vida. Sabes, yo iré a pasear. Gracias. De nada. Cariño, te hice tus favoritos. Son eclairs. Tenías razón, mamá. No debí confiar en ella. Cariño, ya se irá. Ese dolor. Estarás bien. Ella se irá. De ahí y todo se calmará. No dejaré que se vaya. Tiene potencial. Yo me iré. ¿Qué dijiste? Es mi decisión. Iré a otro hospital. Cariño, pero empezarás de cero. ¿Arruinarás tu carrera por una chica? No, solo es lo correcto. Por favor, Andrei. Ella te olvidará dentro de un mes. Ese ya es su asunto. Lo decidí. Señora Ana, se lo pido. Dígale a Andrei que esto es lo mejor para él. ¿Sí? Ve y díselo tú. Ya no tienes edad para huir de cosas así. Señora Ana, no puedo hacerlo. No tengo valentía para enfrentarlo. No quiero que mis errores lo afecten. No lo merece. Es mejor que yo me vaya de aquí. ¿Tampoco le dirás del bebé? Eso es horrible. No puedo decírselo. Es inhumano. Doctor. Vaya, renuncia también. Increíble. Ustedes son dos gotas de agua igual de cobardes. No son capaces de tener una charla adulta. Doctor, la felicidad vale más. Ya no hay felicidad. ¿Y el amor? Si ya no hay, entonces perfecto. Huya, hay un montón de médicos muy guapos que no perderán la oportunidad, créame. Aún así, no puedo trabajar con ella. ¡Al diablo el trabajo! ¿Quién cuidará del bebé? ¿Ah? ¿Cuál bebé?
Dios mío, estos dos dan muchas vueltas. Masha, espera. ¿Por qué no me dijiste? Lo siento. Quise decirlo. Pero no Mi sabía mayor que... deseo es que estemos juntos. Lo sé, pero... no puedo decirte la verdad. Y ya no quiero mentir. Ya no me interesa eso, solo te quiero a ti y al bebé. ¿En serio? Creí que todo ya estaba arruinado. Te amo, Masha. No te dejaré ir. Gracias. ¡Iré en un minuto! Ve, André. Ve rápido, tienes una operación, ve. No empezarán sin mí. Piensa en nombre de niños. ¿Y si es niña? Será niño. Ya es hora. Vaya, qué linda. ¿Una cita? Con un extranjero de Holanda. Ya quiere que viva con él. ¿Qué ocurre? El hermano está aquí. ¿De quién? Bueno, ¿de quién más? No sé cómo lo supo. Hermana, luces bien. Hola, ¿cómo estás? Sash está durmiendo. Así que... adiós. Masha, ¿qué tal si me das un abrazo? ¿Ah? Espera, arriba. ¿Estás bien? Sí. Respira. Ten, toma. ¿Mejor? ¿Cómo te llamas? Soya. A ver, Soya. ¿Y mi hermana? Ya no está más. ¿No está? Alguien la asesinó. Lo lamento. ¿Qué más? Luego tomé los papeles porque tenía miedo de que me culparan. Recién salía de prisión, pero estoy dispuesta a ir a confesar. No, no lo harás. Vienes de la cárcel, como yo. No me fío. Y no confiarán en ti, lo sabes. Yo confío en ti. Y no fue tu culpa. Gracias. Hay una cosa. Ella y yo nos reconciliamos antes. Mi madre no sabía. Y Masha iba a darme su apartamento, pero ella ya no está. ¿Firmarías tú? Sí, está bien. Muchas gracias.
¿Dónde es? No muy lejos, tranquila. Luego te dejaré en el trabajo, ¿de acuerdo? Oye, John, ¿qué haces? Hay un cambio en el plan, toma esto. Sigue la dirección. ¿Ustedes dos se conocen? Espera, John, no entiendo. Mejor cierra esa boca y arranca ahora. Haz lo que te digo de una vez. Astuta. ¿Me van a asesinar? Si te callas, no te lastimaremos. Tranquila. Muévete. Andrei Konstantinov. ¿Lo ves? Ella es muy escurridiza. Lo iba a estropear todo. Dame el bolso. ¿Por qué? ¿Hablaste de mí con alguien? No, ¿Segura? ¿A nadie? mis padres ya no están. Y Andrei no sabe. ¿Segura? Segura. Dime la verdad, ¿segura? Prometiste que no me lastimarías. Nadie te tocó. John, basta. Cierra la boca, pequeña escoria. Si no fuera por mí, estarías muerto. Por favor, estoy esperando a un bebé. ¿Y qué me das? Sabes cómo funciona. Es un dar y recibir. Fírmalas. Y si te acobardas, te asesino. Dime, ¿lo entendiste bien? Responde. No vayas por aquí. Gira a la derecha. No vuelvas a pedir piedad. Escúchame. Nadie más que tú quiere o valora tu vida. Y depende de ti protegerla. John, no, basta, John. Duele. Está bien. Ayúdame. Vamos, vamos. Un poco más. Sigue. Vamos. Sigue. Vamos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Zoya, cariño, ¿cómo te sientes? ¿Dormiste bien? De verdad que eres una chica suertuda. Ni una sola fractura. ¿Y mi bebé? Zoya, eres fuerte, muy fuerte. Tendrán más hijos juntos. Ya, mi niña. Ya, tranquila. Que venga Andrei, por favor. Lo llamaré. Respira, lo llamaré.
Oye, no perdamos el tiempo. Ya sabemos que no es Masha. Sí, no es ella. Eso es todo. ¿Sabes que tu confesión puede ayudarla? A ella la acusan de un asesinato que no cometió. Pero es que no me importa. ¿No te importa? Te salvó la vida. ¿No recuerdas que te sacó del auto? ¿Fue ella? Así es. La verdad. No es su culpa. Y entonces dime de quién es. John. Él lo hizo. Él la sacó del tren y luego la enterró en el bosque. ¿Estabas con él? Así es. Pero yo no quería eso. Y yo solo la iba a asustar para que ella me diera el apartamento. ¿Qué tal un trato? Tú nos muestras dónde está el cuerpo y demostramos que John lo hizo. Vamos. Adiós, mejórate. Lo perdí. Al bebé. Ya lo sé. Perdóname, Masha. Lo siento. Esto es mi culpa. Lo siento. No lo es. No es tuya. ¿Está bien? Todo es mi culpa. Yo y mi gran red de mentiras. No, Masha. No soy Masha. Me llamo Zoya Kovalevskaya. Ese es mi nombre, mi verdadero nombre. Soy de Siversk. Me quitaron el permiso para trabajar como doctora. Te mentí, Andrei. Todo este tiempo. Perder a mi bebé fue el castigo. Fue mi culpa. Fui a prisión 4 años por negligencia médica. Pero no era verdad. Cuando salí, viajaba en tren a mi casa y ahí conocí a la pobre Masha Shurableva. Dijo que trabajaría contigo, pero la asesinaron. Y yo lo vi todo. Sabía que me culparían de su muerte sin pensarlo. Por eso me volví Masha. Lo siento. Gracias por decírmelo. Zoya. Supe lo de tu bebé. Lo lamento mucho.
Andrei, quizás no sea el mejor momento, pero debes saberlo. Ella no es quien dice ser. Lo sé, Zoya me lo dijo. Qué bueno que lo hizo. Es acusada por usar documentos ajenos y ejercer ilegalmente. ¿Eso hay juicio? Sí. Debes ir como testigo. Y ten cuidado con lo que vayas a decir y responder. Si el juez ve que sabías de la falsificación, pasarás de testigo a cómplice rápidamente. ¿Dices que me quede quieto con todo esto? No quise decir eso. Lo sé. Zoya, tienes visita. ¿A mí? ¿Quién? La haré pasar. Perdóneme. Se lo pido. Tenga. Dicen que eres excelente. Una gran doctora. Masha también lo era. Ambas perdimos a nuestros hijos. No te culpo por mi hija. Dios será tu juez. Un mes después. ¿Cómo sabía que Kovalevskaya estaba en Moscú? Bueno, fue casualidad. Ella estaba de guardia y yo llegué al hospital de emergencia por algo que sucedió. Hay que aclarar. El testigo fue hospitalizado por sobredosis de sustancias psicoestimulantes. Yo no soy adicta. Alguien me echó eso en la bebida. Prosiga. Después de eso, Zoya me llevó a su casa y fue muy amable conmigo y con mi hijo. ¿Sabía usted que ella estaba en Moscú con otro nombre? No, no sabía. Solo la llamaba Zoya. ¿Cómo no lo sabía? Preguntó por la casa de Masha Shurableva. Se le advirtió sobre mentir. Acaba de cometer perjurio. Lo lamento, es que son nervios. Lo sabía. De alguna manera, no le di muchas vueltas porque fue muy buena con nosotros. Tú vivías en Moscú, en la casa de Zoya, a sus espaldas. ¿No será que tenía miedo de que la delataras? No, no es eso. Como dije, Zoya solo fue buena. Suele ocurrir. Veo que contra esta buena persona testificaste en Siversk junto al señor Igor, ¿cierto? Así que era mala, pero de repente es buena. Veo que la acusada la chantajeó para no hablar. Ella solo me dio dinero y me ofreció vivir con ella. Es todo. No tuve nada que ver. Se puede ir. Que suba la testigo Ana Petrovna, por favor.
No conozco a Masha tanto tiempo, digo Zoya. Pero en todo este tiempo vi lo buena que es. Todo el mundo lo sabe. Colegas y pacientes. Su lista de espera es hasta de un mes. Ella salvó la vida de muchos. Pero el caso aquí es que esa persona era alguien que no tenía el derecho. ¿No da lo mismo si la persona se recupera? ¿Es importante para usted? Para mí, sí. Veo que prefiere morir por ese principio. Quizás, pero el tema aquí es, ¿usted sabía la verdadera identidad de la acusada? Bueno, puede ser. Sentía un presentimiento. Lo suponía, y no dijo nada. Puede ir a juicio por cómplice. No me importaría si es por ella. Pónganme las esposas. Vamos, vamos, hágalo. Descarado. Silencio. Lo debatiremos después. Ya puede sentarse. Tribunal de Moscú. Señora Irina. Buenos días. Buenos días. Al parecer, Masha fue descubierta. Yo tenía toda la razón. Es verdad. Veo que te alegras por eso. Me da lástima. Me ha apiado de mi hijo. ¿Ah? ¿Por qué? Él es cómplice. Andrei no sabía, pero no le arruinará la vida como a alguien. ¿Habla de mí? Sí, de ti. Jane, tú estás demente. ¿No ves que no te llamaron, pero aún así viniste? Y vendré a su funeral. Ay. El señor Andrei Konstantinov es llamado a declarar. Buenos días. Quiero confesar que yo soy responsable de que la acusada trabajara en mi departamento con un nombre falso. ¿Entonces lo sabía? No, no sabía. Pero debí revisar con más cuidado los documentos de la acusada, así no estaría siendo juzgada. Yo soy el culpable. Lo debatiremos luego. Prosiga. ¿Qué puede decirnos de la acusada con nombre falso? Puedo decir que es gran doctora, gran cirujana, la mejor del departamento. ¿Mejor que usted? Mejor que yo. Tiene algo que yo no. Sabe escuchar con sinceridad a los pacientes. Lo tiene todo. Perdón, ¿dijo sinceridad? Qué gracioso. Según lo que vi, ustedes tenían algo más que una relación de trabajo. ¿Me equivoco? Quería casarme. ¿No pensó que quizás ella fingió su amor para no llamar la atención? Ella no siente nada por usted. No, no lo pensé. Y no lo pensaré. Zoya es alguien sincera y sé que nos rebajaría hasta ese nivel. ¿Tiene algo más para decir? Ah, sí. Ella sanó a muchos pacientes y la aprecian demasiado. Bueno, ellos firmaron esta carta de aquí. Solicito que se admita como prueba. Por favor. Se puede sentar. Gracias. Dicen que salvó a muchas personas, señoría. Pero hay una ley que establece que el paciente debe saber que el doctor que le asiste es un verdadero médico. Es una verdadera doctora. ¿Usted es de verdad? Silencio o tendrá que retirarse. Después de su liberación, la acusada no se reformó a pesar del tiempo. Volvió a cometer un crimen, el cual fue un robo de identidad. Acabó con la vida de un hombre en Siversk, en donde trató de acusar a Igor Fidin. Quizás, de no haber sido atrapada, habría arruinado la vida de otra persona y habría hecho lo mismo con Andrei Konstantinov. ¿Qué tonterías está diciendo? ¿Acaso escucha lo que dice? Konstantinov, siéntese. Prosigo, su señoría.
En base al artículo 327, tercera parte, uso de documentos ajenos con fines de cometer un delito, y en base al artículo 235, violación a la restricción de la actividad médica, la Fiscalía solicita que la acusada Zoya Kovalevskaya sea condenada a 5 años de prisión en una cárcel de régimen estricto. Por solicitud de la acusada, escucharemos sus palabras antes de terminar. Yo reconozco mi culpa y pido perdón a las personas que engañé y herí. Reconozco que mi actuar es la raíz de todo esto. Pero no reconozco la muerte del paciente. Yo jamás haría algo que lastimara a un paciente. Y de ser así, no mentiría. ¿Ya terminó? Ya terminé. Zoya Kovalevskaya, nacida en el año 86, es acusada en base al artículo 327, tercera parte, uso de documentos ajenos con fines de cometer un delito, y del artículo 235, violación a la restricción de la actividad médica. Y se le dicta a continuación una condena de... Señoría, le pido que escuche a un testigo más, el cual su nombre fue nombrado varias veces. ¿Quién es? Igor Fedin. ¿Qué desea declarar, señor Fedin? Su señoría, debo confesar que yo calumnié a la acusada. La juzgaron por algo que no hizo. ¿Entiende que tras esa declaración se puede iniciar un procedimiento penal contra usted? Sí, lo entiendo. La negligencia fue mi culpa. Y eso no me deja vivir. Debo ser castigado. Se levanta la sesión debido a hechos descubiertos. Debido a las circunstancias, el tribunal condena a Zoya Kovalevskaya solo en base al artículo 327, primera parte, es decir, 2 años de condena condicional, sin restricción de la actividad médica. Se termina la sesión. Pensé que te habías ido. Lo siento. Prometo ser el mejor papá del mundo para nuestro hijo. ¿En serio? Aunque sean 2. ¿Son gemelos? Un niño y una niña. Soy el más afortunado. Te amo. Mi milagro. Oigan, ya llegaron. ¡Ahí vienen! Ambulancia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas
¡Felicidades! ¡La suya! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Eso es! ¡Bravo! Sí.